¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Bendito sea el Señor. Como dice el canto, la tierra negra está. La tierra negra está, hermanos. Sí. ¿También allá llovió? ¿Llovió ayer, hermanos, en Guadalajara? Sí, Sí, mucho. ¿verdad? En la noche, ¿verdad? Sí, hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno, la lluvia y todo lo que vemos aquí. Que aunque es consecuencia de la caída, hermanos, es una belleza ver lo que Dios hace. Bendito sea el Señor, hermanos. Hay un estudio, hermanos, que llevamos consecutivo. Si no me equivoco, Pastor Emanuel llegó con ustedes hasta el versículo 28, terminando el capítulo 2. Y ahora, hermanos, abran la Biblia en el capítulo 3 de Marcos. Y vamos a estudiar una historia, que es la historia del hombre de la mano seca. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. Su bendita palabra. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban a Jesús para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio de todos. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, el Señor Jesús, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y la mano fue restaurada y sana. Gloria a Dios. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén, hermanos. Esta es una historia bien tremenda, y me recuerda mucho también a la historia del paralítico, que ya predicamos antes, hermanos, y que estuvimos también hablando en el cumpleaños de la nena acerca del leproso. Y son esos milagros que el Señor estuvo haciendo durante su estadía en esta tierra, hermanos, donde ya desde el principio estaba siendo severamente atacado. Esta enseñanza, hermanos, es obviamente milagrosa también. Y este tipo de enseñanzas son aquellas que llevaron a los hombres, aún cristianos, a enfatizar o sobreponer la atención en la parte milagrosa de Jesús. Pero yo quisiera que no perdiéramos el hilo, hermanos, de lo importante del Evangelio, que no es el milagro físico como tal. Lo importante del Evangelio es la salvación de las almas. Hemos dicho antes, hermanos, que es preferible estar enfermo y llegar al reino de los cielos a estar sano e irme al infierno. ¿Están de acuerdo conmigo? Mas, sin embargo, eso no quiere decir que el Señor ha dejado de sanar. Hemos visto milagros muy grandes, hermanos, aún en nuestra congregación en Guadalajara. Y el Señor, cuando quiere, hace lo que Él quiere, hermanos. Amén. Pero aún cuando no, sea la gloria a Él también, pues hay un propósito bueno para aquellos que le amamos. Sea lo que sea, tenemos que confiar, hermanos. Dice la Escritura que otra vez entró allí la sinagoga, y ahí había un hombre que tenía la mano seca, hermanos. Es importante recordar que es sábado, y conforme a la ley se prohibía enseñar en día sábado, trabajar en día sábado. Así que los fariseos están viendo una buena oportunidad para acusar al Señor Jesús, en dado caso de que se le vaya a ocurrir sanar a este enfermo el día sábado, hermanos. El Señor Jesús está, por así decirlo, atareado de tanto trabajo. Tiene mucho trabajo, hermanos. Vemos al Señor Jesús que primero está en la sinagoga y después a la orilla del mar. Y así se nos enseña cómo sigue trabajando Él, hermanos, y su presencia no está limitada a hacer algún trabajo extra. Recordemos que el Señor Jesús, 100% hombre, 100% Dios, está haciendo esta obra como hombre, como cualquiera de nosotros, hermanos, que trabaja una jornada larga y está cansado y quiere descansar. Pero el Señor Jesucristo ha aprendido a descansar en el Padre, en la oración, en una comunión con el Señor continua. Donde quiera que Él está, hermanos, siempre hay gente congregada, y donde quiera que hay gente congregada, es una oportunidad de Dios para estar enseñando en medio de ellos. Entonces dice que entró, hermanos, a la sinagoga en el versículo 1, y obviamente él está buscando el tiempo para hacer algún bien.
Recordemos que en los capítulos pasados, sobre todo el capítulo 1 y el 2, hermanos, el Señor nos dice que no ha venido a esta tierra únicamente a hacer milagros, sino ha venido a ¿qué, hermanos? ¿Recuerdan? A predicar el Evangelio. Guardas eso, por favor. Gracias. A predicar el Evangelio. No ha venido a hacer milagros, ha venido a predicar el Evangelio. Mas, sin embargo, hermanos, dentro de su predicación del Evangelio nos muestra un sinnúmero de milagros. Y estos milagros, hermanos, están con un objetivo: manifestar que en realidad hay poder en Él. Mas, sin embargo, no está haciéndolo de una manera pública porque aún no ha llegado el día. Y si Jesús se manifiesta como realmente quien es, obviamente estos hombres querrán echarle mano antes de tiempo, y eso no puede suceder, hermanos, porque todo lo acontecido a lo largo de los 3 años de predicación del Señor tiene que ser obedecido al 100%. Es decir, pongan atención a esto, hermanos. Todo lo que el Señor Jesús hizo a lo largo de 3 años es todo lo que ya estaba escrito previamente. El Señor Jesucristo fue cumpliendo todo lo que el Padre ya había establecido para su vida. No es que le duró 3 años únicamente el ministerio, o que los hombres lograron matarlo a los 3 años y el Señor Jesús ya no pudo hacer más. Muchos no entienden eso aún. Algunos piensan que el Señor Jesús hizo lo que pudo y lo mataron. No, hermanos. El Señor Jesús hizo todo en perfecta obediencia a su Padre. Cada acto, cada predicación, cada aparición en la sinagoga, cada camino, hermanos, de un lugar a otro, estaba ya establecido por su Padre. Es decir, cada cosa que fue cumpliendo en los 3 años ya estaba escrita, hermanos. Ya estaba escrita. Nadie le mató antes de tiempo y estas cosas sucedían en un perfecto orden. Entonces el Señor entra a la sinagoga y ¿qué hace? Aprovecha el momento para hacer el bien, porque tenía la oportunidad. Es un caso, hermanos, de un paciente que en esta ocasión es un paciente que ante los ojos de los demás es como patético. Es un hombre, hermanos, que no tiene su mano. Lucas agrega en el capítulo 6, si no me equivoco, que el hombre tiene la mano derecha seca. Y obviamente nos dice que en esa mano está la fuerza para trabajar y emprender. Y es un hombre que está imposibilitado de poder trabajar. La mayoría de trabajos en ese entonces era de fuerza física. No había telemarketing y computadoras, hermanos. Era como el trabajo que algunos de ustedes hacen en el campo y esas cosas, hermanos. Un hombre con una mano seca. Supongo que había dolor en ella, probablemente fue a causa de un accidente, o no sabemos. Era un hombre que no podía trabajar. Es un caso de un hombre que está incapacitado para ganarse el sustento con el trabajo de sus manos. Tiene solamente una mano funcionando y es la izquierda, hermanos. Nosotros sabemos que es un problema hacer un trabajo físico sin tu mano fuerte, ¿no? Sea de la obra, hermanos, sea en el campo, sea lo que sea. Aún para manejar, por ejemplo, pues necesitas hacer cambios de velocidades. Y para todo, en la cocina, hermanas, aún para cambiar a un bebé y esas cosas. Este hombre estaba sufriendo. Y esto nos hace ver, hermanos, cuánta necesidad tiene este hombre de ser ayudado. Como todos los demás tienen necesidad de ayuda, aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos, aquellos hombres que están incapacitados, hermanos. Hemos visto muchos hombres que no tienen ningún miembro de su cuerpo. ¿Acaso te has imaginado cómo hacen ellos para sus necesidades primarias? ¿Cómo hacen ellos para ir de un lugar a otro? ¿Para ir al baño, hermanos? ¿Hacer alguna necesidad? ¿Cómo le hacen para bañarse, para lavarse los dientes, para esas cosas que para nosotros son tan fáciles y por las cuales de hecho no agradecemos? Gracias, Señor, porque puedo lavarme mis dientes. Gracias porque puedo tallarme mi cabeza con las 2 manos, Señor. Gracias porque puedo leer y comer con la otra mano. Son cosas, hermanos, de las cuales nosotros nos hemos olvidado de agradecer a Dios. Este hombre está imposibilitado de llevar una vida normal. La gente que está en ese lugar, hermanos, se están portando muy mal. Están viendo este acto como una parodia, como un juego de mal gusto, en donde quieren ver lo que van a lograr los religiosos que decían que el sábado no podían hacer ninguna buena obra. Y el problema no era hacer algo el sábado, sino que los religiosos habían ido a otro lugar en donde la ley no quería estar. Los religiosos tenían la ley como reglas autoritativas para marcar tu vida y condenarte en dado caso que tú no obedecieras. Pero es muy curioso si leemos el versículo 29, hermanos, del capítulo 2. No, el 27 dice: también les dijo,
el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Jesús es el Señor del día de reposo. El Señor había enseñado en la Escritura y en la ley que el sábado no se podía trabajar. No se podía dar tantos pasos porque ya era trabajo. No se podía estar en el campo trabajando o hacer muchas cosas. Pero ¿qué era trabajo y qué no era trabajo, hermanos? Fíjate a qué nivel habían llegado los religiosos. Al nivel que si había una mosca en su casa, hermanos, ellos tenían que dejar abiertas las puertas para que la mosca se saliera, porque si ellos se levantaban y la mataban, ya estaban cazando y no se permitía cazar. Los religiosos habían ido más allá de donde el Señor no quería que fueran. En lugar de ver la ley como una oportunidad de tener un parámetro para ellos no hacer lo malo deliberadamente, esas reglas los habían comprimido. No puedes hacer nada, no puedes hacer esto, no puedes caminar más de 50 pasos, no puedes agacharte más de 5 o 6 veces. Ellos inventaron como 39 añadiduras más a la ley a fin de imposibilitar a los hombres. Pero el problema, hermanos, que no estaban viendo que el verdadero cumplimiento de la ley, el Señor lo había enseñado desde la ley, pero el Señor Jesucristo también estaba por enseñarlo. Y había 2 mandamientos, los más importantes, en los cuales la ley se resumía. ¿Cuál era el primero, hermanos? ¿Y el segundo? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Estamos viendo que hay un grupo de espectadores escuchando a los religiosos. Los religiosos están tratando de tenderle una trampa y le están preguntando que si él cree que sea algo bueno sanar. Ellos es lo que están pensando. ¿Crees que tú puedes hacer lo que Dios no te ha permitido hacer? Tú no puedes trabajar, tú no puedes hacer eso, pero es curioso cómo le contesta, hermanos. Dice el versículo 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanarían, como si sanar o ayudar a alguien fuera un trabajo, hermanos. Y el Señor Jesucristo, porque dice, a fin de acusarlo, o sea, lo veían sanar y lo iban a acusar. Estás faltando a la ley, estás trabajando en el día del Señor, en el día de reposo. Dice el versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, no retándolos, no siendo un revolucionario, alguien que va en contra de esos hombres religiosos, sino haciendo lo que debía hacer. Este hombre estaba bajo el yugo del dolor, de la enfermedad, de la incapacidad. No podía llevar alimento a su casa, hermanos. Probablemente era un desdichado, abandonado por no generar. El Señor le dice en el versículo 3, levántate y ponte en medio. ¿Por qué en medio? El Señor quería enseñar cuál era en realidad la obediencia a la ley, hacer el bien. Y el Señor les pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? Obviamente enseñándoles, hacer el bien es ayudar a alguien que está bajo un yugo de dolor. Y hacer el mal es no hacer eso. ¿Qué será mejor o qué será lo correcto? ¿No hacer nada y quedarme con la boca callada y no levantar mis manos porque sería ejercer trabajo para dejar que una persona siga oprimida, esperándome a eso? Y estos hombres están viendo qué hacen, hermanos. Quieren impedir que este hombre sea sanado y prefieren censurar a Jesús por su buena intención de ayudarle. De hecho, si te das cuenta, dice, le acechaban, le estaban acechando en el versículo 29, que si Cristo le sanaba en el día de reposo, lo iban a acusar de ser un quebrantador del sábado. El sábado que es el día de reposo, hermanos. Obviamente la Biblia dice, hermanos, que en 6 días el Señor realiza la obra y el 7º descansa. Sabemos que el Señor no necesita descanso. De la misma manera nos enseña a nosotros que trabajemos 6 días y que el 7º día lo descansemos para el Señor. Lo descansemos, no hagamos obra alguna para el Señor. Pero ¿qué es descansar y no trabajar, hermanos? ¿Qué quería decir el Señor? Que descansaran su sábado, que es el Shabbat, y que ellos, si veían a una persona que iba a caer, ellos no podían llegar a jalarlo, a rescatarlo, porque y eso quería decir que estaban trabajando, que ellos habían olvidado, y no porque habían sido endurecidos por Dios, sino que ellos habían exagerado, hermanos. La ley era algo gravoso, algo que en realidad le hacía a la gente estar lejos de poder ser agradable a Dios.
porque nadie hasta la fecha ha podido cumplir la ley. Ellos están esperando. Cristo, hermanos, en lugar de portarse de una manera agresiva de inmediato, es manso con los que están ahí expectando, viendo a ver qué va a pasar. Imagínate, la máxima autoridad. Recuerda que hasta ahorita los religiosos llegaban a la sinagoga y la gente se ponía de pie y los veía como la iglesia católica, cuando el sacerdote católico desfila, la gente lo ve como si fuera en realidad una eminencia santa y divina. Estos hombres también entraban y se paraban. Entonces Jesús está comenzando su ministerio, y obviamente el tipo de vestimenta, la mansedumbre que él tiene físico, visualmente, su físico, no es algo que llame la atención como para que ellos de inmediato crean, aunque conforme vaya pasando el tiempo lo escuchan predicar y saben que hay autoridad, saben que hay un poder en él, pero de cualquier manera están acostumbrados a ver la autoridad de los religiosos. Es como nosotros, hermanos. Aunque sabemos que la Iglesia Católica Romana es una mentira grande de Satanás, hay cristianos que ven a un cura católico y le llaman padre, o lo ven con respeto por lo que estamos acostumbrados a ver que son, cómo se visten. Estos hombres estaban en la misma condición. Ellos veían a los religiosos, a los maestros de la ley, y pensaban que ellos tenían la razón. Para ellos aún Jesús no era quien después iban a saber que era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces están expectantes. Y ellos quieren ver, hermanos, qué va a pasar.